el pasillo. Tendría que sentarme en una habitación y escuchar en voz alta la historia de cómo mi familia intentó borrarme de la vida de mi propio padre, y tendría que hacerlo sin alzar la voz porque en el momento en que perdiera la compostura, perdería la habitación. La semana anterior a la audiencia, mi tía Loretta me llamó. Su voz era diferente, más baja. Te debo una disculpa. Su voz se quebró en la última palabra. Había visto los documentos. Había visto las cifras. Y en algún lugar de ahí, la historia que Diane le había contado durante 2 años finalmente se había resquebrajado. Le creí, dijo Loretta. Lo contó con tanta seguridad. Lo siento, Franny. Luego me dijo algo que no esperaba, y se me quedó grabado. Deberías saberlo. Sea lo que sea cierto, Diane realmente estuvo con tu papá durante lo peor de la quimioterapia. Estuve allí algunas de esas noches. Sostuvo el cubo. Le cantó cuando no podía dormir. Loretta hizo una pausa. Esa parte era real. Me senté con el teléfono pegado a la oreja y acepté que fuera cierto, porque lo era. Esta es la parte de la historia que no puedo simplificarles si no lo intentaré. La mujer que susurró solo firma sobre mi padre moribundo también le sostuvo la cabeza durante las peores noches de su vida. Ambas cosas sucedieron. Ambas cosas eran ella. Se había ganado la gratitud. No se había ganado el derecho a tomarlo todo deslizando un papel bajo la mano de un hombre sedado. Esa semana decidí lo que no haría. No intentaría dejarla sin nada. El fideicomiso de mi padre le daba una parte justa, un verdadero legado, la casa que él quería que tuviera para toda la vida. No lucharía contra eso. Él lo había elegido a propósito. Solo desharía lo que ella había robado. Ni $1 más. Creo que esa decisión es la única razón por la que pude entrar tranquila en esa sala del tribunal. No estaba allí para destruirla. Estaba allí para poner las cosas en su lugar. La audiencia fue un martes de marzo en una sala de sucesiones que olía a papel viejo y cera para pisos. Había estado en salas como esta cientos de veces por trabajo. Nunca me había sentado yo misma en la mesa. Ellen se sentó a mi lado. Al otro lado del pasillo estaban Diane y Garrett y su abogado, un hombre con aspecto cansado que claramente había leído el expediente y claramente deseaba no haberlo hecho. En la galería, mi tía Loretta estaba sentada en la segunda fila, a mi lado. Me dedicó un pequeño gesto de estudio. Sobre la mesa frente a mí había 3 cosas ordenadas. El fideicomiso con su cubierta azul, el historial médico y una carpeta de extractos bancarios con pequeñas pestañas de colores, del mismo tipo que Diane había usado en su escritura. Había elegido esas pestañas a propósito. La jueza era una mujer de unos 60 años con gafas de lectura y sin paciencia para el teatro. Esta es una petición relativa a la herencia y el fideicomiso de Raymond Wheeler. Dijo, he leído los documentos. No perdamos la mañana. Sentí que la vieja calma de los juzgados se apoderaba de mí, la que había aprendido de una docena de abogados a lo largo de una docena de años. El corazón me latía con fuerza. Las manos me dolían de lo lindo. Diane me miró al otro lado del pasillo. Murmuró algo. Creo que fue paz. Como si la palabra aún funcionara. Por costumbre, levanté la vista hacia la esquina de la sala del tribunal, casi esperando ver una pequeña luz roja parpadeando allí. No había cámara en esa sala. No hacía falta. Esta vez el registro era de esos que nadie puede apagar. Estaba en papel, jurado y fechado, y por fin iba a hablar. Carol testificó primero. Estaba tranquila y precisa, como suelen ser las buenas enfermeras. Describió las semanas previas a la muerte de mi padre, las visitas controladas, el teléfono fuera de alcance, los papeles con las pestañas de colores. He sido enfermera de cuidados paliativos durante 19 años, dijo. Sé la diferencia entre una familia en duelo y una familia trabajando. El abogado de Diane intentó desconcertarla. Le preguntó si estaba segura de haber oído bien a través de la puerta cerrada. La puerta estaba abierta, dijo Carol, unos 10 cm. Y no se quedó callada. ¿Qué oyó? Carol miró al juez, no a mí. Escuché a la señora Wheeler decirle a su esposo moribundo que simplemente firmara. La escuché decir que su hija pelearía eternamente por nada. Una pausa. Y la escuché decir, yo soy la que se quedó. Las palabras cayeron en esa habitación silenciosa como piedras en un pozo. Las había escuchado en un pasillo.
Ahora las escuché repetidas bajo juramento y, de alguna manera, eran peores a la luz del día. El abogado de Diane preguntó por la cámara. Había una cámara de vigilancia sobre la cama. Carol dijo que la familia la había instalado meses antes. Sabía que grababa. Decidí no apagarla. Juntó las manos. Quería que hubiera un testigo además de mí. Se ingresó la grabación. Mostraba lo que había escuchado y mostraba la mano de mi padre apartada del bolígrafo. Pero esto es lo que quiero que entiendan porque es la verdad de cómo funcionan realmente estas cosas. La cámara no ganó el caso. Corroboró. Respaldó el gráfico, el fideicomiso y la cronología. El juez lo dijo mucho más tarde. La prueba más importante no era para nada llamativa. Era una pila de papeles que mi padre había firmado en una oficina tranquila 13 meses antes de que olvidara mi nombre. Luego Ellen expuso el resto, pieza por pieza, con una voz tan monótona como un libro de contabilidad. Mostró el fideicomiso, fechado 13 meses antes de la muerte de mi padre, firmado cuando estaba lúcido, con testigos y notariado. Mostró que incluía la casa y la correduría. Mostró que esos bienes nunca habían pertenecido a Diane para transferirlos. Mostró el historial médico, la morfina, la confusión, la nota sobre la angustia durante las discusiones financieras. Mostró las transferencias alineadas con los plazos de la deuda de Garrett como una confesión que nadie había firmado. Luego pronunció las palabras que cambiaron la sala. La señora Wheeler era la esposa, cuidadora y apoderada del otorgante. Se benefició de las transferencias realizadas mientras él estaba incapacitado. Según la ley, eso genera una presunción de influencia indebida. Ahora le corresponde a ella refutarla. El abogado cansado al otro lado del pasillo no tenía mucho con qué rebatirla. Y fue entonces cuando Diane se quebró. Se puso de pie antes de que su abogado pudiera detenerla. Tenía la cara roja, la voz levantándose hacia el techo. Le di todo. Sus palabras salieron más rápido, más fuerte. ¿Entiendes? Sostuve el cubo. Lo limpié. Me senté allí todas las noches mientras ella me apuntaba con el dedo. Estaba en Denver viviendo su vida. Señora Wheeler, dijo el juez. Yo soy la que se quedó, gritó Diane. El cortador de margaritas gritó ahora, despojado de toda su suavidad. Me quedé. La sala quedó en silencio, e hice lo único para lo que había practicado. Nada. No me puse de pie. No grité de vuelta. Me senté con las manos juntas y dejé que ella fuera la persona más ruidosa de la sala. Porque en una sala de audiencias, la persona más ruidosa casi nunca es la que gana. El juez miró a Diane durante un largo momento por encima de sus gafas. Siéntese, señora Wheeler. Su voz era suave, y se oyó más lejos que cualquier grito. Permanecer con un hombre no es lo mismo que poseerlo. Cuando me tocó hablar, fui breve. Había visto demasiadas personas perder por hablar demasiado. Me puse de pie. Miré a Diane, no con odio, sino con claridad. Como tú miras el clima. Si te quedaste con él, dije. Eso fue real y te lo agradezco. Él quería que te cuidaran y su fideicomiso lo hace. Ella parpadeó. Se había preparado para un ataque. No sabía qué hacer con la verdad. Dejé que las siguientes palabras resonaran en el aire sin prisa. Pero te quedaste con él. Nunca firmaste con él. La sala quedó en silencio. Él puso las cosas en su lugar un año antes de todo esto. Simplemente confió en que yo las encontraría. Me volví hacia la jueza. Así que eso es todo lo que le pido al tribunal. Que vuelva a poner las cosas donde él las puso. Luego me senté. La jueza no tardó mucho. Determinó que el fideicomiso controlaba los activos principales. Determinó que la escritura era inválida, firmada por un hombre sin capacidad. Determinó que las transferencias realizadas bajo el fideicomiso eran inválidas. Los poderes notariales eran contraproducentes, y ella ordenó que se revocaran y se les cobrara. Cuando los contadores terminaron los cálculos, la cantidad que regresó al fideicomiso de mi padre, lejos de Diane y Garrett, fue de poco más de $2,7 millones, la misma cantidad que Diane había susurrado en ese pasillo. Devuelto íntegramente a donde mi padre lo había querido. No celebré. No había nada que celebrar. Simplemente miré la cubierta azul del fideicomiso sobre la mesa frente a mí, el trabajo cuidadoso y deliberado de un hombre cuidadoso y deliberado, y pensé con mucha claridad, una sola frase: lo encontré.
papá. Encontré donde pertenecía. Las consecuencias fueron rápidas y silenciosas, como suelen ser las consecuencias reales. Sin fuegos artificiales, solo puertas que se cierran. Se le ordenó a Garrett que devolviera los fondos rastreados a sus cuentas. Con su deuda del restaurante ya aplastándolo, el cargo de registro no lo arruinó tanto como confirmar una ruina que ya estaba en marcha. No fue a la cárcel. Esto era civil, no penal. Pero el dinero al que había intentado llegar, el salvavidas, ¿estaba? Se habían ido, y los acreedores seguían allí. A Philip Mars le fue peor en su propio mundo. El juez tomó nota formalmente de las circunstancias de la escritura, y esa nota llegó al colegio de abogados. No lo inhabilitaron en el acto, pero habría una revisión y un hombre que basa su práctica en los casos que otros abogados rechazan no puede permitirse una revisión. Diane lo presenció todo sin volver a hablar. El fuego se había apagado en la sala del tribunal, y lo que quedaba debajo parecía mucho agotamiento. La actuación había terminado. Ya no había público para el que interpretara a la viuda. La tía Loretta me encontró en el pasillo después. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Tu padre estaría orgulloso, no del dinero, sino de cómo lo hiciste». Me aferré a eso porque la verdad es que no había ganado de la manera en que la parte enfadada de mí alguna vez quiso ganar. No había destruido a nadie. No había gritado. Simplemente había puesto pacientemente en su lugar los deseos de un hombre precavido. Y mientras salía de ese juzgado a una tarde fría y luminosa, me di cuenta de algo que me sorprendió. No me sentí como una ganadora. Me sentí como una hija que finalmente había regresado a casa. La liquidación de la herencia tomó otros 4 meses. Como fideicomisaria, lo hice como mi padre hacía todo, cuidadosamente por escrito, donde correspondía. Diane conservó lo que el fideicomiso realmente le otorgaba. Mi padre no la había dejado sin nada, y yo no intenté hacerlo. Tenía derecho a vivir en la casa por el resto de su vida, y además un verdadero legado. Él lo había elegido cuando estaba lúcido, y yo respeté cada palabra. A veces la gente me pregunta por qué no lo tomé todo después de lo que ella hizo. La respuesta es simple. Tomarlo todo me habría convertido en lo que ella me acusó de ser, una persona que trata a una familia como una venta de bienes. Mi padre mantuvo la esperanza en su corazón, incluso hasta el final. No iba a desobedecer la voluntad del difunto solo porque estuviera enojada. Así que Diane se quedó en la casa. No somos amigas. Nunca seremos amigas. Pero ella tiene lo que él quería que tuviera y ni $1 más. 2 millones volvieron al fideicomiso y luego se enviaron a donde mi padre les indicó. Una parte fue para mí, otra para una beca en la escuela de oficios donde aprendió a leer planos a los 17 años. Él también lo había organizado. En silencio, como hacía con todo. Pienso más en esa beca que en mi parte. Cada año, algún chico con las uñas manchadas de grasa recibe un poco de ayuda porque un hombre cuidadoso puso las cosas en su sitio. Le puse un límite a Diane y se lo dije una sola vez en un correo electrónico que podía leer tantas veces como quisiera. Le dije que el asunto legal estaba cerrado, que ella tenía lo que mi padre había previsto y que no volvería a hablar del tema. Le deseé paz y le dije claramente que no volveríamos a formar parte de la vida de la otra. Sin dramas, sin largas cartas, solo una línea clara trazada una vez y mantenida. La tía Loretta y yo hablamos todos los domingos. Hablamos de cosas sin importancia con la misma naturalidad con la que solía hablar con mi padre. No es lo mismo, pero es algo. Y ya no dejo que la línea se quede en silencio. Carol y yo nos enviamos una tarjeta cada año en el aniversario de la noche en que marcó un número escrito en el dorso de su mano. Unas semanas después de que todo terminara, me senté a la mesa de mi cocina en Denver con una taza de café recién hecho. No era café de vestíbulo enfriándose en el pasillo de un hospicio. Café de verdad en mi propia taza. Suelo pálido, luz tenue, un carrito aparcado contra la pared con vasitos de pastillas. El café estaba caliente en mi mano. La tapa no encajaba bien. La puerta de la habitación de mi padre estaba entreabierta unos 10 cm. Y a través de esa abertura, pude ver el pie de la cama y el soporte metálico del suero. Arriba, en la esquina cerca del techo. La pequeña cámara parpadeaba con su única luz roja. Mi padre y Diane habían puesto esa cámara hacía meses para que ella pudiera vigilarlo desde la cocina. Un monitor de bebé para un hombre adulto. Nadie la había apagado nunca.
Estaba a punto de abrir la puerta cuando oí la voz de Diane, baja y segura. Solo firma, dijo. Ella peleará contigo eternamente por nada. Mi mano se detuvo en la puerta. Yo soy la que se quedó. He pasado toda mi carrera rodeada de personas en los peores momentos de sus vidas. He aprendido algo que me ha salvado más de una vez. Cuando sucede algo terrible, la reacción más fuerte casi nunca es la más fuerte. Así que no abrí la puerta de golpe ni grité. No tiré el café. Me quedé en ese pasillo y me obligué a respirar. 1, 2, 3. Y escuché a una mujer en quien había confiado la vida de mi padre intentar convencer a un moribundo de que no lo hiciera. Entonces levanté la vista hacia esa pequeña luz roja y comprendí que seguía grabando, así que abrí la puerta. Diane se enderezó rápidamente al verme. Tenía el bolígrafo en la mano. Juliana, viniste. Intentó que sonara como una bienvenida. Sonó como una acusación. Dejé mi café en la mesita auxiliar. Crucé al otro lado de la cama y tomé la mano de mi padre. Su piel era como papel. Sus ojos me encontraron y se quedaron fijos en mí. Hola, papá, dije. Soy Franny. Estoy aquí. Sobre la mesa entre nosotros había una carpeta con pestañas de colores. Firma aquí. Firma aquí. Y junto a ella, un bolígrafo, sin tapa, listo. Quiere poner sus asuntos en orden. Diane alisó la manta que no necesitaba alisar. Estábamos terminando a las 11 de la noche. Mi voz estaba incluso bajo los efectos de la morfina. Está lúcido. Miré a mi padre. Su mirada se desvió, luego se aguzó, luego se desvió de nuevo. No estaba lúcido. Cualquiera que hubiera pasado 10 minutos con un padre moribundo lo habría sabido. Papá, dije en voz baja. ¿Quieres firmar algo esta noche? Su mano se apretó sobre la mía, apenas, pero lo sentí. Franny, ni sí, ni no, solo mi nombre. Como un hombre aferrándose a una barandilla. La voz de Diane se elevó. ¿Sabe lo que está haciendo? Me dijo que quiere cuidarme. Entonces puede esperar hasta mañana. Tapé el bolígrafo y lo dejé fuera de su alcance. Cuando esté aquí su abogado, el verdadero. Esa palabra impactó. Una palabra real. La vi impactar. Por un segundo, el rostro de Diane no era el de una esposa afligida. Era el rostro de alguien haciendo cálculos si no le gustaba el resultado. Entonces la enfermera entró detrás de mí, silenciosa como el clima, y dijo que era hora de que todos dejaran descansar al señor Wheeler. El bolígrafo se quedó sobre la mesa. Nadie firmó nada esa noche. Diane se fue a casa a dormir alrededor de la medianoche. Yo no. Acerqué la silla de vinilo a la cama y sostuve la mano de mi padre en la oscuridad. La bomba de suero hizo tic-tac. La luz roja parpadeó. En algún lugar del pasillo, un televisor murmuró. Alrededor de las 2 de la mañana, mi padre reaccionó. Sucede a veces cerca del final. Se abre una ventana clara, breve y brillante, y luego se cierra para siempre. Carol me había advertido que estuviera atenta. Franny, su voz era un hilo, pero sus ojos volvieron a ser los suyos. ¿Condujiste? Conduje, dije. 14 horas. Me debes dinero para la gasolina. Casi se rió. Se convirtió en una tos. Me incliné hacia él. Papá, ¿hay algo que necesites que sepa? ¿Algo sobre tus papeles? Se quedó callado un buen rato. Su mano se movió sobre la manta como si buscara algo que no estaba allí. La carpeta. Sus dedos se cerraron en el aire. La puse donde corresponde. ¿Qué carpeta, papá? ¿Dónde? Sus ojos ya estaban perdiendo el hilo. La ventana se estaba cerrando. La encontrarás. Un suspiro, luego el fantasma de su vieja sonrisa. Chica lista, lo más listo que he hecho. Esas fueron las últimas palabras claras que mi padre me dijo. Ni una ubicación, ni un número, solo fe entregada a mí en la oscuridad, de que encontraría lo que había escondido y entendería qué hacer con ello. Me quedé sentada allí mucho después de que su respiración volviera a ser superficial, dándole vueltas a esa frase, la carpeta, donde corresponde. Todavía no sabía que estaba en una caja en mi propio trastero en Denver, donde había estado durante más de un año esperando a que estuviera lista para buscarla. Mi padre murió 68 horas después de que entrara en esa habitación. Era un viernes justo antes del amanecer. Carol estaba con nosotros.
Diane también estaba allí, y hay que reconocer que lloró. Y no creo que todo fuera actuación. Se puede llorar a una persona y seguir queriendo su dinero. La gente no es ordenada. Le sostuve la mano hasta que se enfrió. Luego salí al pasillo y me senté en el suelo con la espalda contra la pared. Mi café del vestíbulo seguía en la mesita auxiliar, intacto, la crema grisácea, fría desde hacía horas. No sé por qué me fijé en eso. La mente se aferra a cosas extrañas para no ahogarse. Pensé que ahora habría una pausa, un respiro, un espacio para el duelo. No lo hubo. Para la tarde del viernes, Diane se había hecho cargo de todo. Ella eligió la funeraria. Ella escogió el ataúd. Cuando me ofrecí a ayudarla a escribir la esquela, me dijo que ya la había enviado. Mi nombre aparecía una sola vez, cerca del final, después de los nombres de los nietos de Garrett y Diane. Tuvo a mi padre durante 14 horas de duelo, y las pasó construyendo un muro. Si estás viendo esto y estás lejos de alguien a quien amas, déjame decirte lo que yo desearía haber hecho. No esperes a las fiestas. No des por sentado que tendrás tiempo para las carpetas después. Llama a las personas importantes esta semana mientras la línea aún conecta con una voz y no con un desconocido al otro lado del teléfono. Esa es toda la lección y me costó todo aprenderla. Conduje hasta la casa de mi padre esa noche para recoger algunas de sus cosas. Fue entonces cuando encontré los extractos bancarios. El funeral fue un miércoles. Quiero describir la sala porque fue allí donde comprendí por primera vez la magnitud de lo que me esperaba. No era el ataúd lo que me dolía. Eran los asientos. Diane se sentó en la primera fila con Garrett y sus nietos, una ordenada columna de dolor. Me colocaron en la segunda fila junto a la hermana de mi padre, mi tía Loretta, que había venido desde Kentucky. Loretta no me miraba. Intenté hablar con ella en la recepción después. Se giró a medias y dijo, creo que es una pena que solo aparecieras al final. Fue como una bofetada. En Loretta, llamé todas las semanas. Diane estuvo aquí, dijo, todos los días mientras estabas en Denver. Ahí estaba. La historia que Diane había estado contando durante 2 años, repetida en boca de mi tía como si fuera un texto sagrado. Miré alrededor de la habitación y la vi por todas partes. Los asentimientos fríos, las conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Diane había pasado 2 años preparando a esta audiencia, y el funeral era la noche de apertura. Se movía por la habitación como una viuda y una ganadora a la vez. En un momento dado, me tocó el brazo y dijo, lo suficientemente bajo como para que solo yo lo oyera. Deberíamos hablar pronto, Juliana, sobre la herencia. Tu padre quería que las cosas fueran sencillas. Sencillas. Había oído esa palabra en suficientes declaraciones como para saber lo que significaba. Significaba silencio. Significaba rapidez. Significaba antes de que nadie hiciera preguntas. Sonreí. La sonrisa que uso en los juzgados, la que no revela nada. Claro, dije, primero terminemos con esta semana. Luego fui a casa de mi padre, que estaba vacía, y empecé a leer el correo que nunca había abierto. Lo encontré en el escritorio del estudio de mi padre. Todo. No estaba husmeando. Buscaba su libreta de direcciones para avisar a viejos amigos. Abrí el cajón de abajo y, debajo de una bandeja de bolígrafos, encontré una pila de extractos bancarios y el suelo de mi mundo se tambaleó. Soy asistente legal en sucesiones. Leo los registros financieros como otras personas leen recetas. Así que me senté en su silla y leí. Lo primero que vi fue el poder notarial. Mi padre lo había firmado 18 meses antes, nombrando a Diane su apoderada. Eso era normal. La gente enferma firma esas cosas. Yo había preparado docenas. Lo segundo que vi fue lo que ella había hecho con él. En los últimos 6 meses, el dinero había cambiado. Una cuenta de corretaje con un saldo de $40,000, luego $60, luego $30, transferida a una cuenta que no reconocí, con el nombre de Garrett en el memorándum. Se abrió una línea de crédito contra la casa, y debajo de todo, en un sobre nuevo de Manila, estaba el documento del hospicio, el que ella había querido que firmaran. El nombre de Philip Mars estaba en el membrete. Era una escritura, transfiriendo la casa a Diane directamente, sin pasar por nada. Me quedé muy quieta y escuché su voz de nuevo.
como cuando escuchas una canción que no puedes apagar. Solo firma. Yo soy la que se quedó. Luego fui a buscar una cosa más. La carpeta. La que tenía mi nombre escrito con sus letras mayúsculas. Franny. La que juró que había puesto donde correspondía. No estaba en el escritorio. No estaba en la caja fuerte. No estaba en ninguna parte de esa casa. Recorrí 3 habitaciones antes de admitir la verdad. Diane había estado en esa casa durante 2 años. Si alguna vez hubo una carpeta con mi nombre aquí, ya no estaba. Pasé toda la noche en la mesa de la cocina de mi padre con un bloc de notas, creando una cronología. Es lo que hago. Cuando tengo miedo, hago un diagrama. Por la mañana, el diagrama contaba una historia. Y la historia no fue un impulso. Fue una campaña. Hace 18 meses, mi padre firmó el poder notarial. Hace 12 meses, recibió el diagnóstico que cambió el rumbo. Hace 6 meses, comenzaron las transferencias. Pequeñas al principio, luego constantes. Hace 3 semanas, cuidados paliativos, y al final, la escritura. Lo sumé 2 veces para asegurarme, contando la comisión, la línea de crédito, las transferencias a Garrett y la casa misma. Diana y su hijo habían movido, o estaban intentando mover, unos 2,7 millones de dólares, casi todo lo que mi padre había construido en 40 años. El susurro en el pasillo de repente cobró otro sentido. No había sido la súplica desesperada de una esposa afligida. Había sido la frase final de un largo discurso de ventas. Esa noche sentí muchas cosas. Dolor, furia, una vergüenza enfermiza y fría por lo fácil que lo había hecho al mantenerme alejada. Pero debajo de todo eso, mi mente volvía una y otra vez a una pregunta serena. La pregunta que toda mi carrera me había enseñado a hacer. ¿Dónde está la prueba? ¿Y quién puede dar testimonio de ella? Porque los sentimientos no ganan en un tribunal testamentario. Los documentos sí, los testigos sí, las cronologías sí. Ahora tenía una cronología. Tenía extractos bancarios. Y en algún lugar, una enfermera llamada Carol había presenciado todo y había anotado mi número en su mano. Lo que aún no tenía era la carpeta, y tenía la creciente certeza de que la carpeta era lo más importante. Diane no esperó mucho. 4 días después del funeral, me invitó a su casa, me sentó a la mesa del comedor y me deslizó un documento grapado. Garrett estaba junto a la ventana con los brazos cruzados como un hombre que custodia una puerta. Es un acuerdo de liquidación familiar, dijo Diane. Philip lo redactó. Simplifica todo. Lo leí despacio, como leo todo. Era corto, lo que me decía mucho. Decía que renunciaba a cualquier derecho sobre la herencia de mi padre. Decía que aceptaba no impugnar ninguna transferencia. A cambio, Diane me daría generosamente $20.000 y el viejo joyero de mi madre. $20.000 de 2,7 millones. Tu padre quería paz, Juliana. Dijo Diane. Su voz era cálida y definitiva. Odiaba las peleas. Lo sabes. Firma esto y podremos llorar en paz. Ahí estaba de nuevo. Firma esta paz. La misma melodía. Palabras nuevas. Garrett habló desde la ventana. No hagas esto feo. Ni siquiera estabas aquí. Miré el acuerdo. Miré el bolígrafo, destapado, útil, sobre él. Algunas personas dejan bolígrafos como los cazadores dejan cebo. Pensé en mi padre en esa cama, apartando la cara de otro bolígrafo. No voy a firmar esto hoy, dije. La sonrisa de Diane se desvaneció. Juliana, estoy de luto. Me levanté y recogí mi abrigo. Tú misma lo dijiste. Deberíamos llorar antes de hacer papeleo. Me pondré en contacto. No alcé la voz. No acusé a nadie de nada. Simplemente rechacé y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí a Garrett murmurarle a su madre. Ella lo sabe. Te dije que lo sabría. Esa frase me indicó que tenían miedo. Simplemente aún no entendía de qué. No di un portazo. No pronuncié un discurso. He visto a demasiadas personas perder por hablar demasiado. Conduje de regreso a la casa vacía y me senté en la entrada y me dejé temblar durante exactamente 5 minutos. Luego me detuve. Esto es lo que había aprendido en 10 años de litigios de herencias. Nunca se ganan estas peleas en la cocina. Se ganan en el expediente. Si le gritaba a Diane,
Ella lloraría con mi tía y la familia se cerraría aún más a su alrededor. Si lo publicaba en Internet, parecería la hija amargada que la historia ya decía que era. Si suplicaba, perdería. Pero si me quedaba callada, reunía mis cosas y dejaba que los documentos hablaran por sí solos, tenía una oportunidad. El susurro en el pasillo seguía resonando en mi cabeza. Yo soy la que se quedó. Y la verdad era que se había quedado. Ese era el cruel y complicado meollo del asunto. Diane se había ganado algo con todos esos kimonitos. Solo que no esto, no todo. No deslizando una escritura bajo la mano de un moribundo. Tomé 2 decisiones en esa entrada. La primera fue que no la combatiría con ira. La combatiría con las mismas herramientas aburridas y pacientes que usaba en el trabajo todos los días. Peticiones, registros, testimonios jurados. La segunda decisión fue sobre la carpeta. Mi padre me había dicho 2 veces que la había puesto donde debía. Era el hombre más metódico que jamás conocí. Si decía que la había escondido bien, entonces no estaba en esa casa para que Diane la encontrara. Estaba en algún lugar donde solo yo pensaría en buscar. Arranqué el coche. Era hora de volver a casa a Denver y destrozar mi propia vida buscando. De vuelta en Denver, hice lo que debería haber hecho como hija, pero en cambio lo hice como profesional. Construí un caso. Primero, los registros médicos. Solicité el historial de cuidados paliativos de mi padre y sus registros hospitalarios, lo cual un familiar más cercano tiene permitido hacer. Llegaron en un sobre grueso y leí cada página. La imagen que pintaban era clara y despiadada. En las últimas 72 horas, mi padre estaba con una dosis de morfina que las notas describían como significativa. Había anotaciones sobre confusión. Había anotaciones sobre que no reconocía al personal. Una enfermera, Carol, había escrito cuidadosamente una línea. El paciente parece angustiado durante las discusiones financieras familiares. Un paciente así no puede firmar legalmente una escritura. La capacidad no es un estado de ánimo. Es un estándar y él no lo cumplió. Segundo, la cronología. Alineé las transferencias con las fechas de su deterioro. El dinero comenzó a moverse justo cuando su mente comenzó a fallar. Ese es el patrón que los tribunales están entrenados para detectar. Tercero, la relación. Diane era su esposa, su cuidadora y su apoderada, todo a la vez. En mi mundo, a eso le llamamos una relación de confianza. Cuando una persona en esa posición termina con el dinero, la ley hace algo importante. Invierte la carga de la prueba. Normalmente, si acusas a alguien de influencia indebida, tienes que probarlo. Pero cuando un cuidador de confianza se beneficia del repentino cambio de una persona enferma, el tribunal presume la influencia y le exige que demuestre que no hizo nada malo. Leí esa regla cientos de veces en mi carrera. Nunca la había sentido como la sentía ahora, sentada en el suelo de mi apartamento con el historial clínico de mi padre en mi regazo. Diane iba a tener que dar explicaciones. Yo no. Encontré la carpeta un domingo y casi la pierdo. Llevaba una semana revolviendo mi apartamento. Armarios, cajones, la caja de archivos debajo de mi cama. Nada. Entonces recordé el trastero que alquilé cuando me mudé a Denver, el que pagué y nunca visité. Conduje hasta allí una tarde gris y levanté la puerta metálica. Dentro estaban las cajas de mi mudanza, 4 años sin tocar. Y encima de una de ellas había una caja de correo de tarifa plana con matasellos de Ohio de hacía 13 meses. La recordé entonces como se recuerda un sueño. Había llegado durante una semana terrible en el trabajo. Mi padre me había enviado algo por correo para decirme que estaba en camino. Me dijo que la guardara bien. La había metido en el trastero sin abrir, pensando en ocuparme de ella más tarde. Ese más tarde había tardado 13 meses y un funeral. Me senté en el frío suelo de cemento y la abrí. Dentro había una carpeta de papel manila. En la portada, con las mayúsculas de mi padre, una palabra, Franny. Me temblaban las manos. Dentro de la carpeta había una tarjeta de visita de una abogada llamada Ellen Avery en Columbus. Y detrás de la tarjeta, un grueso documento grapado con una cubierta azul. Era un fideicomiso revocable en vida, fechado 13 meses antes, firmado por mi padre cuando aún estaba lúcido, aún era el mismo, con testigos y notario debidamente en el despacho de un abogado. El fideicomiso era la casa. Contenía la correduría.
Contenía casi todo. Y nombraba a una persona como fideicomisario sucesor, la persona que controlaría todo cuando él ya no estuviera. Yo. Mi padre había puesto todo en su sitio con calma y cuidado durante más de un año antes de morir. Simplemente nunca tuvo la oportunidad de decirme dónde estaba el mapa. Yo pongo las cosas en su sitio, Franny. Lo había hecho. De verdad que sí. Llamé a Elena Berry a primera hora del lunes por la mañana. Recordó a mi padre de inmediato. Raymond Wheeler. Su voz se suavizó, luego se apagó cuando le dije que había fallecido. Se quedó callada un momento. Lo siento mucho. Era un hombre cuidadoso. Me habló de un fideicomiso y fue muy claro sobre lo que quería. Volví a Ohio esa semana y me senté frente a ella en una mesa pulida. Ellen me lo explicó como yo se lo habría explicado a un cliente, pero tuvo un significado diferente cuando se trataba de mi familia. El fideicomiso controla los activos principales, dijo. No el testamento, no el poder notarial. Un fideicomiso como este los reemplaza. Dio un golpecito a la cubierta azul. Tu padre transfirió la casa y las cuentas a este fideicomiso hace 13 meses. Legalmente, para cuando enfermó, no era dueño personal de la mayor parte de lo que Diane estaba transfiriendo. Sentí que el suelo se mantenía firme bajo mis pies por primera vez en semanas. Entonces, las transferencias se tomaron de los activos del fideicomiso usando un poder notarial por alguien que no es el fideicomisario. Ellen juntó las manos. Eso no es solo cuestionable. Eso es un conflicto de intereses por parte de un agente. Es procesable. Y la escritura que quería que se firmara en el hospicio. Él no podía ceder lo que el fideicomiso ya poseía. Ella lo dijo simplemente como se enuncia una ley. Incluso si la hubiera firmado, incluso si hubiera estado lúcido, lo cual dice que no lo estaba. Me quedé pensando en eso. Diane y Garrett habían pasado 6 meses y un susurro en el lecho de muerte tratando de robar una casa que en papel mi padre ya había protegido. Habían estado tan ocupados dando vueltas al testamento que nunca pensaron en preguntar si había un fideicomiso. Ellen se inclinó hacia adelante. Juliana, como fideicomisaria, tienes legitimidad y tienes deberes. La pregunta es ¿qué quieres hacer? Quiero hacerlo bien. Lo dije todo en un juzgado y quedó registrado. Presentamos 2 documentos en el juzgado de sucesiones. El primero fue una petición para confirmar el fideicomiso y mi papel como fideicomisaria. El segundo fue una petición para recuperar los bienes transferidos y anular la escritura por motivos de beneficio propio e influencia indebida. Quiero ser honesta sobre lo que sentí al redactar esas peticiones. Había una parte de mí que quería hacer daño, poner cada detalle cruel en la presentación para llamar a Diane por lo que era. No lo hice. Durante 10 años observé lo que le sucede a las personas que dejan que la ira escriba sus documentos legales. Se extralimitan. Parecen vengativos. Le dan compasión a la otra parte gratis. Así que lo escribí frío y limpio. Fechas, cantidades de dinero, el cuadro. El cuadro gritó por mí, así que no tuve que hacerlo. Luego llamé a Carol. Tengo que preguntarte algo difícil. Le dije. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre lo que viste? ¿Sobre la noche en que me llamaste? No dudó. Dejé la cámara grabando a propósito. Juliana. Soy informante obligatoria por una razón. Lo volvería a hacer. Le di las gracias y lo sentí más de lo que las palabras podían expresar, pero también le dije la verdad porque se la merecía. Carol, la grabación ayuda. De verdad que sí, pero no es todo el caso. Las imágenes se pueden desestimar. Lo que gana es la confianza, los registros médicos y la ley misma. Hice una pausa. No la atrapaste en la cinta, sino que me diste el tiempo para hacer esto correctamente. Entonces hagámoslo correctamente, dijo. Colgué y, por primera vez desde el pasillo, no sentí que me ahogaba. Me sentí como la hija de un abogado. Por fin en el agua correcta. Diane y Garrett fueron notificados un jueves. Yo no estaba allí, pero me enteré. Garrett me llamó 11 minutos después de que el notificador se fuera, y ya no susurraba. Pequeño desagradecido. Se corrigió. ¿Tienes idea de lo que mi madre hizo por ese hombre? Sí, dije. Leí las notas del hospicio. Ella estuvo allí. Nadie lo niega. Entonces deja esto o te juro. Garrett.
Dejé que su nombre resonara un instante. ¿Cuánto debes? La línea se quedó en silencio. En la investigación, salieron los números y lo explicaron todo. El restaurante de Garrett había quebrado 2 años antes. Debía $180.000 a 3 acreedores. Uno de ellos había presentado una demanda. Había estado a semanas de perder su coche. Las transferencias de las cuentas de mi padre, las que tenían el nombre de Garrett en la nota de ruta, coincidían casi exactamente con sus fechas límite de pago. Esto nunca se trató de mi padre. Se trató de un hombre que se estaba ahogando, que vio a otro moribundo y extendió la mano hacia la balsa salvavidas, y de una madre que se dijo a sí misma que estaba ayudando a su hijo, no robando a un desconocido. No me sentí triunfante al ver esos números. Me sentí cansado porque hay algo que nadie te cuenta sobre ganar un caso como este. La prueba que te salva es también la prueba por escrito, con fechas, de que tu familia eligió el dinero por encima de ti. No puedes sentirte limpio al respecto. Pero también dejé de dudar de mí mismo. Cada vez que la vieja culpa se colaba, cada vez que pensaba que tal vez debería haber firmado y marcharme para tener paz, miraba esa cronología. Habían planeado esto mientras mi padre aún vivía lo suficiente como para tener miedo. Le debía terminar el trabajo. Philip Mars era el eslabón débil, y él lo sabía antes de que nadie lo dijera. Cuando un abogado redacta una escritura para un hombre con una infusión de morfina sin testigos independientes ni evaluación de capacidad, no está protegiendo a un cliente. Está creando una responsabilidad con su propio nombre en el membrete. Su declaración fue casi triste de leer. Dijo que le habían dicho que el paciente estaba lúcido. Dijo que había confiado en la palabra de la familia. Dijo que nunca conoció a mi padre en persona, solo habló con Garrett y Diane. Dijo, y solo parafraseo ligeramente, que en retrospectiva podría haber hecho las cosas de otra manera. En retrospectiva, ese es el sonido que emite un hombre cuando se da cuenta de que está a punto de ser el ejemplo en el seminario de ética de otra persona. Sus propias notas lo perjudicaron. Había anotado la fecha y la hora del acto, y coincidían con el registro del hospicio, que mostraba a mi padre confundido y sedado. Había documentado su propia negligencia sin querer. Para cuando terminó la declaración, Mars había dejado de defender el acto por completo. Estaba ocupado defendiéndose a sí mismo. Ellen se inclinó hacia mí después y dijo, seco como una tostada. Nos acaba de entregar a su propio cliente. Casi sonreí. Casi. Porque a pesar de la satisfacción de ver cómo el caso se estrechaba, sabía lo que venía después. Una audiencia. Una audiencia real en una sala de audiencias real con mi tía Loretta en la galería y Diane al otro lado del pasillo. Tendría que sentarme en una habitación y escuchar en voz alta la historia de cómo mi familia intentó borrarme de la vida de mi propio padre y tendría que hacerlo sin alzar la voz porque en el momento en que perdiera la compostura, perdería la habitación. La semana anterior a la audiencia, mi tía Loretta me llamó. Su voz era diferente, más baja. Te debo una disculpa. Su voz se quebró en la última palabra. Había visto los documentos. Había visto las cifras. Y en algún lugar de ahí, la historia que Diane le había contado durante 2 años finalmente se había resquebrajado. Le creí, dijo Loretta. Lo contó con tanta seguridad. Lo siento, Franny. Luego me dijo algo que no esperaba, y se me quedó grabado. Deberías saberlo. Sea lo que sea cierto, Diane realmente estuvo con tu papá durante lo peor de la quimioterapia. Estuve allí algunas de esas noches. Sostuvo el cubo. Le cantó cuando no podía dormir. Loretta hizo una pausa. Esa parte era real. Me senté con el teléfono pegado a la oreja y acepté que fuera cierto, porque lo era. Esta es la parte de la historia que no puedo simplificarles si no lo intentaré. La mujer que susurró solo firma sobre mi padre moribundo también le sostuvo la cabeza durante las peores noches de su vida. Ambas cosas sucedieron. Ambas cosas eran ella. Se había ganado la gratitud. No se había ganado el derecho a tomarlo todo deslizando un papel bajo la mano de un hombre sedado. Esa semana decidí lo que no haría. No intentaría dejarla sin nada. El fideicomiso de mi padre le daba una parte justa, un verdadero legado, la casa que él quería que tuviera para toda la vida. No lucharía contra eso. Él lo había elegido a propósito. Solo desharía lo que ella había robado. Ni $1 más. Creo que esa decisión es la única razón por la que pude entrar tranquila en esa sala del tribunal.
No estaba allí para destruirla. Estaba allí para poner las cosas en su lugar. La audiencia fue un martes de marzo en una sala de sucesiones que olía a papel viejo y cera para pisos. Había estado en salas como esta cientos de veces por trabajo. Nunca me había sentado yo misma en la mesa. Ellen se sentó a mi lado. Al otro lado del pasillo estaban Diane y Garrett y su abogado, un hombre con aspecto cansado que claramente había leído el expediente y claramente deseaba no haberlo hecho. En la galería, mi tía Loretta estaba sentada en la segunda fila, a mi lado. Me dedicó un pequeño gesto de estudio. Sobre la mesa frente a mí había 3 cosas ordenadas: el fideicomiso con su cubierta azul, el historial médico y una carpeta de extractos bancarios con pequeñas pestañas de colores, del mismo tipo que Diane había usado en su escritura. Había elegido esas pestañas a propósito. La jueza era una mujer de unos 60 años con gafas de lectura y sin paciencia para el teatro. Esta es una petición relativa a la herencia y el fideicomiso de Raymond Wheeler. Dijo: he leído los documentos. No perdamos la mañana. Sentí que la vieja calma de los juzgados se apoderaba de mí, la que había aprendido de una docena de abogados a lo largo de una docena de años. El corazón me latía con fuerza. Las manos me dolían de lo lindo. Diane me miró al otro lado del pasillo. Murmuró algo. Creo que fue paz. Como si la palabra aún funcionara. Por costumbre, levanté la vista hacia la esquina de la sala del tribunal, casi esperando ver una pequeña luz roja parpadeando allí. No había cámara en esa sala. No hacía falta. Esta vez el registro era de esos que nadie puede apagar. Estaba en papel, jurado y fechado, y por fin iba a hablar. Carol testificó primero. Estaba tranquila y precisa, como suelen ser las buenas enfermeras. Describió las semanas previas a la muerte de mi padre, las visitas controladas, el teléfono fuera de alcance, los papeles con las pestañas de colores. He sido enfermera de cuidados paliativos durante 19 años, dijo. Sé la diferencia entre una familia en duelo y una familia trabajando. El abogado de Diane intentó desconcertarla. Le preguntó si estaba segura de haber oído bien a través de la puerta cerrada. La puerta estaba abierta, dijo Carol, unos 10 cm. Y no se quedó callada. ¿Qué oyó? Carol miró al juez, no a mí. Escuché a la señora Wheeler decirle a su esposo moribundo que simplemente firmara. La escuché decir que su hija pelearía eternamente por nada. Una pausa. Y la escuché decir: yo soy la que se quedó. Las palabras cayeron en esa habitación silenciosa como piedras en un pozo. Las había escuchado en un pasillo. Ahora las escuché repetidas bajo juramento y, de alguna manera, eran peores a la luz del día. El abogado de Diane preguntó por la cámara. Había una cámara de vigilancia sobre la cama. Carol dijo que la familia la había instalado meses antes. Sabía que grababa. Decidí no apagarla. Juntó las manos. Quería que hubiera un testigo además de mí. Se ingresó la grabación. Mostraba lo que había escuchado y mostraba la mano de mi padre apartada del bolígrafo. Pero esto es lo que quiero que entiendan porque es la verdad de cómo funcionan realmente estas cosas. La cámara no ganó el caso. Corroboró. Respaldó el gráfico, el fideicomiso y la cronología. El juez lo dijo mucho más tarde. La prueba más importante no era para nada llamativa. Era una pila de papeles que mi padre había firmado en una oficina tranquila 13 meses antes de que olvidara mi nombre. Luego Ellen expuso el resto, pieza por pieza, con una voz tan monótona como un libro de contabilidad. Mostró el fideicomiso, fechado 13 meses antes de la muerte de mi padre, firmado cuando estaba lúcido, con testigos y notariado. Mostró que incluía la casa y la correduría. Mostró que esos bienes nunca habían pertenecido a Diane para transferirlos. Mostró el historial médico, la morfina, la confusión, la nota sobre la angustia durante las discusiones financieras. Mostró las transferencias alineadas con los plazos de la deuda de Garrett como una confesión que nadie había firmado. Luego pronunció las palabras que cambiaron la sala. La señora Wheeler era la esposa, cuidadora y apoderada del otorgante. Se benefició de las transferencias realizadas mientras él estaba incapacitado. Según la ley, eso genera una presunción de influencia indebida. Ahora le corresponde a ella refutarla. El abogado cansado al otro lado del pasillo no tenía mucho con qué rebatirla. Y fue entonces cuando Diane se quebró.
Se puso de pie antes de que su abogado pudiera detenerla. Tenía la cara roja, la voz levantándose hacia el techo. Le di todo. Sus palabras salieron más rápido, más fuerte. ¿Entiendes? Sostuve el cubo. Lo limpié. Me senté allí todas las noches mientras ella me apuntaba con el dedo. Estaba en Denver viviendo su vida. Señora Wheeler, dijo el juez. Yo soy la que se quedó, gritó Diane. El cortador de margaritas gritó ahora, despojado de toda su suavidad. Me quedé. La sala quedó en silencio, e hice lo único para lo que había practicado. Nada. No me puse de pie. No grité de vuelta. Me senté con las manos juntas y dejé que ella fuera la persona más ruidosa de la sala. Porque en una sala de audiencias, la persona más ruidosa casi nunca es la que gana. El juez miró a Diane durante un largo momento por encima de sus gafas. Siéntese, señora Wheeler. Su voz era suave, y se oyó más lejos que cualquier grito. Permanecer con un hombre no es lo mismo que poseerlo. Cuando me tocó hablar, fui breve. Había visto a demasiadas personas perder por hablar demasiado. Me puse de pie. Miré a Diane, no con odio, sino con claridad. Como tú miras el clima. Si te quedaste con él, dije. Eso fue real y te lo agradezco. Él quería que te cuidaran y su fideicomiso lo hace. Ella parpadeó. Se había preparado para un ataque. No sabía qué hacer con la verdad. Dejé que las siguientes palabras resonaran en el aire sin prisa. Pero te quedaste con él. Nunca firmaste con él. La sala quedó en silencio. Él puso las cosas en su lugar un año antes de todo esto. Simplemente confió en que yo las encontraría. Me volví hacia la jueza. Así que eso es todo lo que le pido al tribunal. Que vuelva a poner las cosas donde él las puso. Luego me senté. La jueza no tardó mucho. Determinó que el fideicomiso controlaba los activos principales. Determinó que la escritura era inválida, firmada por un hombre sin capacidad. Determinó que las transferencias realizadas bajo el fideicomiso eran inválidas. Los poderes notariales eran contraproducentes, y ella ordenó que se revocaran y se les cobrara. Cuando los contadores terminaron los cálculos, la cantidad que regresó al fideicomiso de mi padre, lejos de Diane y Garrett, fue de poco más de $2,7 millones, la misma cantidad que Diane había susurrado en ese pasillo. Devuelto íntegramente a donde mi padre lo había querido. No celebré. No había nada que celebrar. Simplemente miré la cubierta azul del fideicomiso sobre la mesa frente a mí, el trabajo cuidadoso y deliberado de un hombre cuidadoso y deliberado, y pensé con mucha claridad, una sola frase: lo encontré, papá. Encontré donde pertenecía. Las consecuencias fueron rápidas y silenciosas, como suelen ser las consecuencias reales. Sin fuegos artificiales, solo puertas que se cierran. Se le ordenó a Garrett que devolviera los fondos rastreados a sus cuentas. Con su deuda del restaurante ya aplastándolo, el cargo de registro no lo arruinó tanto como confirmar una ruina que ya estaba en marcha. No fue a la cárcel. Esto era civil, no penal. Pero el dinero al que había intentado llegar, el salvavidas, estaba. Se habían ido, y los acreedores seguían allí. A Philip Mars le fue peor en su propio mundo. El juez tomó nota formalmente de las circunstancias de la escritura, y esa nota llegó al colegio de abogados. No lo inhabilitaron en el acto, pero habría una revisión y un hombre que basa su práctica en los casos que otros abogados rechazan no puede permitirse una revisión. Diane lo presenció todo sin volver a hablar. El fuego se había apagado en la sala del tribunal, y lo que quedaba debajo parecía mucho agotamiento. La actuación había terminado. Ya no había público para el que interpretar a la viuda. La tía Loretta me encontró en el pasillo después. Me abrazó con fuerza y me dijo: tu padre estaría orgulloso, no del dinero, sino de cómo lo hiciste. Me aferré a eso porque la verdad es que no había ganado de la manera en que la parte enfadada de mí alguna vez quiso ganar. No había destruido a nadie. No había gritado. Simplemente había puesto pacientemente en su lugar los deseos de un hombre precavido. Y mientras salía de ese juzgado a una tarde fría y luminosa, me di cuenta de algo que me sorprendió. No me sentí como una ganadora. Me sentí como una hija que finalmente había regresado a casa. La liquidación de la herencia tomó otros 4 meses. Como fideicomisaria, lo hice como mi padre hacía todo, cuidadosamente por escrito, donde correspondía.
Diane conservó lo que el fideicomiso realmente le otorgaba. Mi padre no la había dejado sin nada, y yo no intenté hacerlo. Tenía derecho a vivir en la casa por el resto de su vida, y además un verdadero legado. Él lo había elegido cuando estaba lúcido, y yo respeté cada palabra. A veces la gente me pregunta por qué no lo tomé todo después de lo que ella hizo. La respuesta es simple. Tomarlo todo me habría convertido en lo que ella me acusó de ser, una persona que trata a una familia como una venta de bienes. Mi padre mantuvo la esperanza en su corazón, incluso hasta el final. No iba a desobedecer la voluntad del difunto solo porque estuviera enojada. Así que Diane se quedó en la casa. No somos amigas. Nunca seremos amigas. Pero ella tiene lo que él quería que tuviera y ni $1 más. 2 millones volvieron al fideicomiso y luego se enviaron a donde mi padre les indicó. Una parte fue para mí, otra para una beca en la escuela de oficios donde aprendió a leer planos a los 17 años. Él también lo había organizado. En silencio, como hacía con todo. Pienso más en esa beca que en mi parte. Cada año, algún chico con las uñas manchadas de grasa recibe un poco de ayuda porque un hombre cuidadoso puso las cosas en su sitio. Le puse un límite a Diane y se lo dije una sola vez en un correo electrónico que podía leer tantas veces como quisiera. Le dije que el asunto legal estaba cerrado, que ella tenía lo que mi padre había previsto y que no volvería a hablar del tema. Le deseé paz y le dije claramente que no volveríamos a formar parte de la vida de la otra. Sin dramas, sin largas cartas, solo una línea clara trazada una vez y mantenida. La tía Loretta y yo hablamos todos los domingos. Hablamos de cosas sin importancia con la misma naturalidad con la que solía hablar con mi padre. No es lo mismo, pero es algo. Y ya no dejo que la línea se quede en silencio. Carol y yo nos enviamos una tarjeta cada año en el aniversario de la noche en que marcó un número escrito en el dorso de su mano. Unas semanas después de que todo terminara, me senté a la mesa de mi cocina en Denver con una taza de café recién hecho. No era café de vestíbulo enfriándose en el pasillo de un hospicio. Café de verdad en mi propia taza, todavía caliente. Me lo bebí entero. Era la primera vez en mucho tiempo que me permitía sentarme quieta sin una historia clínica delante. Si hay algo que aprendí de pie en ese pasillo con café frío en la mano, es esto. Quedarse no es lo mismo que tener derecho a algo. Y las personas que te aman en silencio confiarán en que encontrarás lo que ocultaron mucho después de que ya no puedan señalar el camino. Esa es mi historia. Una enfermera que vio una carpeta que mi padre envió por correo antes de olvidar mi nombre. Si esto te recordó que debes revisar una directiva anticipada de atención médica o que debes investigar a alguien a quien se le está ocultando demasiado, hazlo hoy. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.